Nicaragua, gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 12 de diciembre de 2022. Con Byron Baltodanon y Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Queremos saludar al compa Camilo Brenes Rey. Hoy está cumpliendo el cuarto piso, llegando hoy. Dice Jaime. Es que a Jaime siempre le gusta bajarse la edad, ¿me entendés? Pero quién sabe. Felicidades a Camilo Brenes Reyes, hijo de nuestro compañero y amigo Jaime Brenes Martínez, a quien lo conocemos hace muchísimos años, y de Marielo Reyes. Marielo es fundadora de la Juventud y ahora es parte del equipo de dirección en el distrito allá sandinista en Rubenia. Activo Camilo en Twitter, en Facebook, en todos lados, mano. Se ha vuelto un excelente comunicador. Felicidades. Pero hoy está cumpliendo también la Amelie, la bisnieta de la Marta Narváez. Está cumpliendo que como 9 años ya. Sí. Y hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Y a mí me ha impresionado en los últimos más o menos 10 o 12 años cómo ha ido increciendo la celebración de la Virgen de Guadalupe. Siempre, cada vez más. La tiradera de cohetes a la medianoche hoy no llegó al nivel de la Purísima, pero fue muy fuerte. Pero además se celebra en Dipilto, por ejemplo, en Nagarote, en distintos sitios del país. Pero ¿qué es lo que quiero contar de esto? El origen. Esto es lo que los sociólogos, los historiadores, los antropólogos le llaman el sincretismo religioso. Y fíjense, y yo diría que también la manipulación, la distorsión de la historia de nuestros pueblos por parte de los invasores españoles. Y es impresionante la manipulación, es que no hay otra palabra, que han hecho de una tradición autóctona de los pueblos mexicas y de los pueblos mesoamericanos. Miren, empecemos, creo que conviene que contemos estas cosas por dos razones. Uno, por respeto a las tradiciones originarias de nuestros pueblos. Nosotros somos parte de los pueblos de Mesoamérica, con raíces mayas y náhuatl también. Mexica, algo de Mexica también tenemos. Y por eso no es de extrañar el crecimiento de este culto. Fíjense, dos orígenes diferentes. La Virgen de Guadalupe no es mexicana, es española. Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe se vino Cristóbal Colón en su primer viaje, que supuestamente iba para la India, y apareció en América. Porque era la Virgen a la que tenía devoción la Isabel I, la Isabel la Católica. Y le dieron a la Virgen de Guadalupe como su estandarte religioso.
pero además es una virgen morena. La original, la española. Fíjense bien que tiene historia. Hay una imagen tallada desde el siglo XII, o sea, 3 siglos antes de la invasión española. Pero además se dice que desde el siglo I, que después cuando llegan los árabes a la península ibérica, que la ocupan durante 8 siglos, los curas tuvieron que salir y se impuso la cultura y la religión mahometana, que después los moros que les decían, y después arrasaron con los árabes cuando los españoles expulsaron a los árabes de la península ibérica. Hay mucha huella de los árabes en la península ibérica, sobre todo en lo que hoy se conoce como España. Andalucía, por ejemplo, es un nombre árabe, por ejemplo, pues, por las huellas del arte árabe allí en Zaragoza, que son maravillosas. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero fíjense bien, se dice que el origen de este nombre es árabe, el origen del nombre Guadalupe. Fíjense, hasta en eso, pues, ¿verdad? Y viene de Wadi Alup, que significa río de lobos o río del oculto. Porque a la orilla de un río encontraron la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la habían enterrado los curas en su vida porque venían los moros, ¿verdad? Pero es que lo más interesante no es eso. Fíjense, en el año, a ver, oigan esto, te estoy hablando de una leyenda del 700, 800, o sea, hace 1200 años. Dicen que un pastor que se llamaba Gil Cordero, que habitaba en la ciudad de Cáceres, ¿verdad? Se le perdió una vaca. Pongan cuidado. Entonces se fue a buscarla al bosque, a buscar su vaca. Pues la vaca es un capital, ¿verdad? Cuando él encuentra, la vaca estaba muerta. Entonces la desolla, pues le va quitando la piel para aprovechar la carne. Y la piel también. Pero de repente la vaca resucitó. La está desollando y resucita la vaca. Y entonces cuando está resucitando la vaca, se le aparece una mujer al pastor. Una mujer morena. Y le dice, casi idéntico a lo que supuestamente se le dijo a Juan Diego. No temas, que yo soy la madre de Dios. Ve a tu tierra y di a los clérigos lo que has visto. Mi deseo es que vengan aquí y caben justo donde reposaba tu vaca, hallarán una imagen mía y para ella construirán una capilla que llegará a ser una gran iglesia. Supuestamente. Cualquier parecido con la leyenda de Juan Diego que supuestamente ocurrió en el Tepeyac, en lo que hoy es la Ciudad de México, no es coincidencia, hermano. ¿Me entendés? Pero pasa más. Ese mismo día que la vaca resucitó, la está desollando y la vaca resucitó. Ese mismo día se le muere un hijo al pastor, a Gil, el Cordero. Y entonces, bueno, lo van a enterrar y cuando lo están enterrando, resucita también el hijo del pastor. Y entonces el hijo del pastor dice que vino una mujer morena y me ayudó a levantarme. ¿Estamos claros? Entonces, ahí empieza la cosa. Pues erigen una iglesia, una ermita, después una iglesia, después una basílica, unos años. Se extiende la leyenda, empiezan a llegar feligreses a la orilla de un río que le ponen Río Guadalupe, cuyo origen es un origen árabe, como ya les dije, y significa río del lobo o río del oculto.
Uno de los que llega a parar ahí es Alfonso XI. ¿Verdad? Y entonces, en 1340, entonces llega, se le encomienda a la Virgen Morena y entonces gana una batalla. A partir de ahí, la corte española se vuelve devota de esa iglesia, incluyendo a Isabel la Católica. Entonces Isabel la Católica, cuando le da los reales a Cristóbal Colón para que vaya a buscar a la India, porque andan buscando cómo tener ese mercado, entonces le dice: usted va con la Virgen de Guadalupe, porque ella es devota de la Virgen de Guadalupe. ¿Estamos claros? Esa es la parte de la historia ibérica. Ahora veamos la historia indígena. ¿Verdad? Según la investigadora Gisela von Bowesser, los frailes franciscanos que llegaban con la espada y la cruz encontraron el templo de los mexicas en el cerro del Tepeyac, ¿verdad? Y que se celebraba 17, 18 de diciembre, eran 3 semanas, hasta más o menos el 12 de enero. Eran 3 semanas de fiestas dedicadas a la diosa de todos los dioses, Tonantzin. ¿Verdad? Pero además en ese templo habían distintas divinidades, la diosa del maíz, la diosa de la lluvia, etc. En el cerro del Tepeyac. Solamente 10 años después de la caída de Tenochtitlán, cuando Hernán Cortés hace lo que hizo, solamente 10 años empezaron a construir una ermita para sustituir el templo de los indígenas en el cerro del Tepeyac. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, poco después, allá por 1600 y pico, es que aparece la famosa leyenda, no sé qué, de que Juan Diego que le apareció y cuenta el mismo mensaje que había en la leyenda española, de esencia. Pues. ¿Estamos claros? Hay un códice, le dicen, pero no es un libro, pues, de Torquemada, Juan de Torquemada, que no es el mismo Torquemada de la Inquisición, es otro. Era un fraile franciscano, igual de malo. Malo. Incluso los indios, él obligaba a trabajar para él a unos artesanos de los pueblos originarios. Entonces, como le trabajaban a un cura, estaba haciendo su convento. Y entonces, como le trabajaban a un cura, no le tenía que pagar, solo le daban la comida. Pero además, los indios lo denuncian. ¿Cómo serían los maltratos? Que lo denuncian. Porque los desnudaba y los azotaba en público. Los dejaba sin comida. Y era un fraile. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Verdad? Fíjense bien, esto es muy importante, entender estas cosas, creo yo, pues. Hay distintos testimonios de lo que ahí había en el Tepeyac, de los propios conquistadores, de Fray Antonio de Ciudad Real, de Fray Bernardino de Sahagún, de Juan de Torquemada y de Jacinto de la Serna, por citar 4 ejemplos. Este Jacinto de la Serna dice lo siguiente. Antes de 1661, dice, en un tal Manual de Ministros de Indios para el conocimiento de sus idolatría y la extirpación de ella. Manual, él escribe un manual para los curas y frailes que llegaban, que era para que supieran cuáles eran las creencias de los pueblos originarios y que además tuvieran una guía de cómo extirpar esas creencias. ¿Ah? Son malos, hermano. 1661, un poco antes. Entonces ahí dice este párrafo.
En el Cerro de Guadalupe ya le habían puesto Guadalupe. Repito, se lo ponen porque será la patrona de los reyes católicos y con la que viene Colón. ¿Verdad? Dice, en el Cerro de Guadalupe, de donde hoy es célebre el santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos, los mexicas, un ídolo de una diosa llamada Ilametecuhtli o Cusamiau, por otro nombre, y el más ordinario, dicen, o sea, el más popular, que era Tonán, a quien celebraban fiesta el mes llamado Titil, 17 de un calendario y 16 de otro, y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima dicen que van. O sea, los indígenas no iban a la fiesta de la Guadalupe, iban a la fiesta de Tototlazonantzin. Y la intención, dice el tipo este, ¿verdad? Oigan cómo lo califica. Y la intención es dirigida por los maliciosos a su diosa y no a la Virgen Santísima. O entre ambas intenciones, pensando que uno y otro se puede hacer. ¿Estamos claros? Ya estamos hablando de 150 años después que los españoles vencieron a los pueblos originarios. Y todavía entonces los pueblos seguían celebrando a su diosa, que por cierto significa nuestra madre. ¿Verdad? También se le conocía como Ilametecuhtli, que significa la jefa anciana, o Cuscamiau, que significa espiga de maíz o maíz en flor collar. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Entonces la fiesta del 19 de diciembre al 7 de enero. Y hay otros que dicen que era el 30 de diciembre al 18 de enero. Hay distintas, pero bueno. ¿Estamos claros? Esto es sumamente importante, hombre. Lo que llaman sincretismo. O sea, ¿por qué está tan enraizada esta tradición en los pueblos de México? Pues porque está vinculada a sus orígenes. ¿Ya? Y miren qué casualidad. Dicen la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Pero es que así era la Virgen Morena de los españoles. Pero los pueblos originarios rinden culto a la diosa de todas las diosas, a la diosa madre, le dicen ellos. ¿Me entendés? O sea, por eso es que hay que trascender que si es una fe católica. No, hermano. Esto es mucho más que eso. ¿Ya? Yo he estado en el templo de la Basílica de Guadalupe, he estado varias veces. He estado para un 12 de diciembre también. Y yo te digo, ¿no? La devoción de millones de mexicanos es auténtica y tiene una fuerza. Yo no estoy hablando de si yo soy o no, estoy describiendo. Y vos entras a ese templo y sentís una fuerza impresionante, pero es la fuerza de los propios seres humanos que ahí acuden. Mira, hermano, eso es romería. Bueno, lo que pasa es que anoche comenzó y se ha celebrado por primera vez de manera presencial en los últimos 2 años por la pandemia. Pero son millones. Mira, la gente empieza a caminar 10 días antes de un pueblo remoto. Caminar. Y vienen caminando en romería hasta la basílica. Y no creas que son 3, 4, no, hermanos. Montones de gente de todos lados. Y además ahí pasan, todo el año pasan romería, llegan romería, todo el año. Y luego esto se ha extendido, donde hay mexicanos, hay culto a la Guadalupe, donde hay mexicanos. Y tiene que ver, te repito, lo más importante que te quiero decir, con este sincretismo. O sea, esta es una devoción que trasciende lo católico. Es de los pueblos originarios. Y es lo que ellos consideraban su diosa. La madre de todos, la diosa madre, la madre de todos los dioses. Algunos dicen la madre tierra, pero es que ese es de ahora, de nosotros. Pero para ellos era la madre de todos los dioses, la diosa entre todas las diosas. Que era que había creado junto al mundo, a los seres humanos, al planeta. Esa era su creencia.
Y muchos conservan esa creencia. Entonces es muy importante que estas cosas las aprendamos para no descalificar por anticipado. Porque tienen otras raíces, son raíces culturales, muy profundas, sumamente profundas, que están en la más profunda memoria de los pueblos de nuestra América, sobre todo de Mesoamérica, sobre todo, no solo, pero sobre todo. Y entonces no es necesariamente una devoción idólatra, no es así, es mucho más que eso. Además, rinden culto a sí mismos, a lo que ellos han hecho, y así lo entienden. Incluso hay una tradición, ya se ha perdido, pero en algunas regiones de México todavía, cuando quieren dar gracias por una buena noticia, por algo bueno que les ha ocurrido, o quieren implorar ayuda porque están pasando una dificultad, hay muchos que aún ahora se postran, se arrodillan en dirección al Tepeyac, como hacen los mahometanos, ¿verdad? En dirección a donde nació Mahoma. Interesante. ¿Ya? Me parece a mí que estas son cosas que nos ayudan a entender nuestros propios orígenes, pues. Y que debemos, creo yo, ser más equilibrados, más objetivos a la hora de juzgar o de opinar o de conocer las distintas manifestaciones religiosas que hay, pues. Y que cada quien a su manera rinde culto a quien quiera rendir culto. Eso es de libre y espontánea voluntad. Nadie tiene por qué decir, vos estás en lo malo, vos estás en lo bueno. Cada quien en lo suyo. Respeto total, creo yo. Me parece a mí que eso es fundamental, pues el respeto absoluto a la libertad de creencia de cada quien. Y que hagan su manera de ser, su manera de celebrar o no celebrar sus creencias. Eso es de cada quien. Y no hay nadie que me pueda decir a mí, estos están en lo correcto y estos no están. Porque eso es una interpretación libre. ¿Verdad? Te repito, este sincretismo que hay, ¿no? Aquí en Nicaragua también ha habido muchos sincretismos. El más claro es el de San Sebastián, pero hay muchos otros. Y vos echar revista a lo que pasó con Santo Domingo aquí, que aquí era la fiesta del veranillo. Y encajaron a Santo Domingo, pero así muchos en Nicaragua. San Sebastián y Santo Domingo, creo que San Jerónimo es el otro, son los más visibles del sincretismo religioso, que eran devociones de los pueblos originarios a sus propias deidades y además a su propia manera. Y vos ves ahora que se conservan determinadas costumbres y que no son necesariamente provenientes de una religión impuesta, sino de una tradición que viene de siglos. Interesante, ¿no? Saludamos a todos los devotos de la Virgen de Guadalupe en Nicaragua, en todos lados, a la Guadalupe y a los Guadalupe. Aquí tenemos un Guadalupe, José Guadalupe Borges. Pero además hay mucha gente que se llama Guadalupe. Pues saludamos a todos los que tienen esa devoción, que son millones, sobre todo de origen mexicano. Y bueno, y también a los pueblos originarios, hermano. Es una historia interesante. Son las 6:56. Fíjate que el otro día no había tiempo. La verdad es que estuvimos hablando mucho el viernes. Y yo quiero abordar este tema ahora. Porque a mí me ha llamado la atención esta manera de entender el liderazgo o, ¿cómo te dijera yo? La dirección de un proceso político de carácter nacionalista, por lo menos, y en algunos casos incluso revolucionario. Me ha llamado la atención.
Y me parece que tenemos diferentes maneras de entenderlo. La semana pasada, cuando le condenaron a Cristina Fernández con el propósito de sacarla de la política, con un juicio inventado además, que está clarísimamente inventado, ¿verdad? Entonces ella anuncia, pero como que si fuera la gran cosa, a mí me chocó, ¿verdad? Entonces dice, yo no voy a ser candidata, no voy a poner en riesgo al peronismo de que ser acusado de no sé qué, que no sé cuánto. Entonces digo yo, ¿y ahí? Entonces se va para su casa, pues. Termina, derrota el juicio, la indultan, la amnistían, lo que sea, y ella se va para su casa. Y entonces, digo, si vos sos la cabeza visible de un movimiento de la fuerza del peronismo en Argentina, bueno, puedes decir, hasta aquí llegué, ya me voy para mi casa y vean qué hacen. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Se imaginan ustedes a Daniel el 26 de febrero de 1990 diciendo, bueno, perdimos las elecciones, que ya nos vamos a nuestra casa? Que algunos lo hicieron, ¿te acuerdas? Algunos lo hicieron. Me acuerdo de una declaración de alguien, que no voy a decir su nombre porque es de hacerle propaganda, que dijo que ya no, pues que ya había cumplido, una mujer, que había cumplido su ciclo y que se iba a dedicar a hacer almohadas. Me acuerdo bien. ¿Me entendés? Pero, digo, o sea, vos no podés dejar a un pueblo abandonado, sobre todo en condiciones tan difíciles como la que nosotros teníamos en 1990. Y Daniel se puso a la cabeza. ¿Se acuerdan la frase, no? Nosotros no nacimos arriba, nosotros vamos a gobernar desde abajo. ¿Se acuerdan? Pero es que esta tendencia no es nueva. Digo, una cosa es la reelección y otra cosa, como para un cargo, presidente, vicepresidente, diputado, lo que sea. Esa es una cosa, eso es institucional. Tiene obviamente un carácter político, ¿verdad? Pero una cosa es la institucionalidad, que si parte de tu tradición es o no es la reelección, esa es una cosa. Y otra cosa es el liderazgo, la dirección política de un movimiento. Son dos cosas diferentes, que en nuestro caso se fusionan. Nuestro líder, además nuestro presidente. Pero hay otros casos que no es así. Por ejemplo, cuando Fidel decide hacer un paso al costado porque ya está enfermo, renuncia a todos sus cargos y lo releva a Raúl, Fidel siguió siendo el líder indiscutible. Y las grandes decisiones de Cuba las seguían consultando con Fidel porque era el líder. O sea, él se retiró de los cargos institucionales, pero no se retira de la política ni de la revolución. De la revolución no poder retirar. ¿Verdad? Yo recuerdo que de los primeros que hizo esto fue Rafael Correa. Ahora está arrepentido. Y me acuerdo que además se lo dijeron. Otros líderes, entre ellos Daniel, se lo dijeron, que era un error. Entonces que no, que vamos a quitar la reelección de la Constitución porque yo no creo en eso, y no sé qué, no sé cuánto. Y se lo hundieron. Y se acabó la Revolución Ciudadana, se acabó. Jorge Glass preso, ya lo sacaron, ya le dieron la casa por cárcel, pero tiene un grillete y tiene que presentarse, etcétera. Pues. Se acabó. A ver si en las próximas elecciones logran algo, pero el neoliberalismo ha arrasado en Ecuador. Primero con el traidor de Lenín Moreno y ahora con el que está, que es un banquero de lo más desgraciado, Lazo. Bueno, pero un desgraciado, corrupto hasta los tuétanos, vendido. ¿Ya? El primero que le pasó. Pero también se lo he escuchado esto, yo sigo muy de cerca la política mexicana, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho un extraordinario trabajo para el pueblo mexicano. Nadie se lo puede discutir. Otra cosa es su política exterior,
que es un verdadero desastre. Me acuerdo que hace como 3 meses salió con el invento de una propuesta que delegara no sé quién para que fueran mediadores, y entre ellos pone a Francisco. Y el otro día el tal Francisco, Jorge Bergoglio, el argentino, jefe del Vaticano, sale llorando, dice, por los niños ucranianos. Y este viejo jamás ha derramado una lágrima por los niños del Donetsk, asesinados durante 8 años por los ucranazis en sus pueblos, en sus territorios bombardeados. Son centenares de niños asesinados. Jamás derramó una lágrima por ellos. Jamás se preocupó por el destino de ellos, ni por el genocidio que practicaron. Son 14.000 muertos los que hubo, y los que se suman ahora, en los últimos 9 meses, ¿verdad? En la República del Donetsk, en Luhansk y en Donetsk. Perdón, la República de Donbass, perdón. Luhansk y Donetsk. Me equivoqué hace un rato, en el Donbass. Pero son todos los días, bombardean el centro de Donetsk y el centro y distintas localidades de esas dos repúblicas. Todos los días masacran civiles, porque no van contra instalaciones militares, van contra los barrios residenciales. Y por ello no derraman ni una lágrima, ni hace oraciones. Sale López Obrador con que Francisco sea mediador de sí, el secretario general de Naciones Unidas, que todo el mundo sabe que es un empleado de Estados Unidos, que defiende los intereses del imperialismo norteamericano en Naciones Unidas. Todo el mundo lo sabe. Entonces, su política exterior es un verdadero desastre. Ahí le puedo sumar que me diga que Gabriel Boric es de izquierda, pero ¿cómo es posible que me diga eso? Pero bueno. O que él confía, que es su amigo Alfredo Fernández, y ya le pegó la puñalada. Fernández es una ficha de los yanquis, hombre. Pero bueno. Pero su labor en el pueblo mexicano, en el seno del territorio mexicano, es extraordinaria. Él le llama la cuarta transformación, porque no quiso deliberadamente usar el término revolución para que no hubiese una descalificación de entrada. Entonces le llama la cuarta transformación. La independencia, la revolución liberal, la de Benito, pues, y la revolución mexicana de Madero, y después la tradición de Madero a Emiliano Zapata y a Pancho Villa. Pero bueno, esa es otra cosa. Y ahora es la cuarta, ¿verdad? Pero él desde el principio dijo que él se oponía categóricamente a la reelección porque él era maderista. Está bien, no hay problema en eso. Pero bueno, puedes decir, cuando termine, que él termina a finales de septiembre del 2024, él no puede decir. Pero ahora, después yo me voy para mi casa, me voy a dedicar a escribir, a leer, y no voy a tener reuniones con nadie, no voy a recibir a nadie, hasta a mis hijos ya les prohibí que me hablen de política. Hombre, si el pueblo mexicano lo considera su líder, y eso está a la vista. Bueno, puede decir, está bien, no se reelige, perfecto, pero tiene que conservar y además actuar con responsabilidad frente a su pueblo. No lo puede dejar al carete, pues Dios tiene que asumir su liderazgo y las consecuencias de ser un líder de un movimiento. O sea, para bien y para mal, hombre, que vos no podés simplemente decirle al pueblo, miren, ahí les dejo. Ahí elijan ustedes a quienes dé la gana y ahí les dejo, ahí vean qué hacen con él. Y ahí. ¿Sí me entendés, no? O sea, esas son cosas que en mi opinión no se pueden hacer cuando vos tenés una responsabilidad frente a tus pueblos. Vos no puedes decir, ahora me voy para mi casa. ¿Y para qué te metiste a esto? Y el operador lleva luchando y eso hay que reconocérselo. Décadas. Y él adoptó una manera de luchar por la vía pacífica, porque la vía armada en México estaba cerrada por muchas razones. Otro día podemos hablar de eso. Pero tuvo razón, el tiempo le dio la razón. Finalmente llegó al poder y ha hecho cambio enorme. Enorme. Hoy el pueblo mexicano hoy vive
considerablemente mejor que hace 4 años. Y eso es un hecho político. Y entonces el otro día hubo una manifestación gigantesca ahí, pero gigantesca, con más de 1 millón de gente había ahí. Gigantesca. Para respaldar a López Obrador. Entonces, ¿qué? Ya me voy para mi casa. Pero ya he estado diciendo eso. Eso es irresponsable. Eso es irresponsable. En mi opinión. Está bien. Que no sea presidente, sino. ¿Y que acaso hay que ser presidente para ser líder político? O líder revolucionario. No hay que ser. Los cargos no te hacen líder. Ya te digo, ahí está Fidel de ejemplo. Eso no te hace líder. El liderazgo tiene que ver con otra cosa, que la gente te crea, te quiera, te siga. Te crea, te quiera y te siga. Eso es muy difícil en política. Sumamente difícil. Que junte las 3 cosas. Que te crea, que te quiera y que te siga. Puchica. Daniel es un ejemplo clarísimo. Fidel es otro ejemplo clarísimo. Lenin, claro. A Lenin lo adoraban los rusos, lo adoraban. A Lenin. Es literal. Me acuerdo aquella famosa obra de Máximo Gorki que le escribió muchos años antes de que llegara, de que triunfara la revolución bolchevique. Cómo él hablaba de la devoción de los obreros por Lenin, que todo el mundo se quedaba embobado y lo adoraban. O sea, un líder. O sea, le creían, lo querían y lo seguían. Eso es sumamente difícil. Y eso lo tiene López Obrador. Pero él dice, no, hombre, ahí me voy para mi casa, dice, me retiro, me jubilo. Ya pasó mi tiempo, ya hice lo que tenía que hacer, ahora que vengan otros. Está bien, que vengan otros en el gobierno, no hay problema. El ser presidente o senador o diputado, gobernador, no te hace ser un líder. Pero no puedes decirle a la gente, ay, vean qué hacen. Yo ya hice, este es el Tren Maya, está no sé qué. Ay, vean qué hacen. No. Es mi opinión, ¿verdad? Ojalá lo reconsidere, pero está como difícil. Otra cosa es su política exterior, que ya te dije que es un verdadero desastre. ¿Verdad? Y ya está comenzando a recibir el ácido, pues. Boric le llegó a decir chanchadas ahí mismo en México. Boric lo invita y le dijo chanchadas en el Cámara de Diputados. El Fernández votó en contra de la propuesta de México para el BID y se habían puesto de acuerdo y después votó en contra. Entonces, eso de que todo el mundo es su brother, su amigo, eso no es así, hombre. Aquí hay intereses. ¿Verdad? Ha sido muy inteligente López Obrador en el manejo con las relaciones con Estados Unidos, muy inteligente, muy astuto. ¿Verdad? Pero se la están montando y se la van a montar tieso y parejo. Vamos a ver si conserva esa posición. Ya no me meto. Vean qué hacen. Como la Cristina, ¿cómo va a decir eso? No, yo no voy a ser candidata a nada, me voy para mi casa. No. Hombre. O sea, vos tenés que ser responsable. ¿Vos crees que chiche la vida que lleva, por ejemplo, Daniel? Estar 24/7, porque así está. Encima de todo lo que pasa en este país y todo lo que tiene que ver en el mundo para entender lo que va pasando. ¿Vos crees que chiche? Los dos ellos, Rosario y Daniel, pasan todo el día en eso. No salen a ningún lado. ¿Por qué es que eso es chiche? ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen un compromiso con el pueblo. Y no pueden decirle al pueblo, miren, ahí vean qué hacen. Ya después de tal año ya nos vamos a nuestra casa. Eso no funciona así. Nos metimos a esto por el pueblo de Nicaragua. Y si el pueblo nos ha escogido como sus líderes, nosotros no podemos decirle, miren, hasta aquí llego y que ya me cansé. Estoy agotado. Ya no. ¿Ah? Y te repito, el liderazgo es una cosa sumamente difícil de alcanzar. Que te crean, que te quieran, que te sigan.
O sea, si te creen es que confían en vos. Si te quieren es porque no los has defraudado, porque cumplís tus compromisos, porque sos consecuente, por eso te quieren. Y si te siguen es porque saben que con vos llegan a buen destino y que si tomás una decisión es porque tenés presente como prioritario los intereses de las mayorías, por eso te siguen. Y eso es sumamente complicado. Yo conozco gente a la que quieren, pero sí, pues la quieren porque es buena gente, porque es simpática, que no sé qué, pero no le creen. O no le creen todo. Y menos que lo sigan. Pero la combinación de esas tres cosas es muy, muy difícil de alcanzar. Y cuando se alcanzan, uno tiene que ser consecuente. Uno se debe al pueblo. Y entonces, si te metiste a esto, hermano, renuncias a todo. Es así. Creo yo, pues. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Rufo Marín. Son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7 de la mañana con 16 minutos. Yo quiero que hablemos de Rufo Marín, porque es de los compañeros temple de acero, como la famosa novela rusa, ¿no? Así se templó el acero, que es una maravilla, la madre, bueno. Porque, y Rufo Marín es de los menos conocidos, y es de la estatura de Germán Pomares. De esa estatura es Rufo Marín. De Filemón Rivera. Del Zorro. Y el Rufo. Fíjate que me puse a buscar y a buscar. Yo tenía esos datos y los perdí por caballo. Pues yo no sé qué me le hicieron a la computadora, ¿te acuerdas? Que destruyeron todo lo que ahí tenía. Perdí un montón de cosas, montones. Pero bueno, ni modo, pues. No pude encontrar, ahora me he estado la fecha de nacimiento de Rufo, fíjate. Yo sé que tenía 26 o 27 años en el momento que él cae en combate. El 9 de diciembre de 1976. 31 días después de la caída en combate de Carlos Fonseca, que era como su hermano mayor literalmente. Algunos dicen hasta que era como su hijo Rufo Marín. O sea, Carlos Fonseca le dedicó especialmente tiempo a la formación política e ideológica de Rufo Marín. Especial dedicación. O sea, pero además Rufo ingresa al frente y adopta la ideología sandinista porque quien lo recluta en términos políticos, ideológicos, no en términos organizativos, es su mamá, y su mamá está viva. Ahí tenemos una foto de ella porque la llegaron a visitar el 9. Y lo que te inspira la mamá de Rufo Marín, doña Hilda Ucles, es ternura. Los sandinistas de esos tiempos hablan de cómo doña Hilda acogía a todo mundo, le daba a comer a todo mundo. O sea, ella jamás ocultó su ideología. Una mujer ejemplar, doña Hilda Ucles. Y entonces Rufo es nieto del coronel Rufo Marín, el que cae en Ocotal, en la batalla de Ocotal. Se llamaba Alejandro Rufo Marín Guillén. Nieto. Su papá se llamaba Pío Marín. Pero quien a él le traslada la herencia sandinista es su mamá. Y él lo decía. Quienes conocieron a Rufo lo cuentan. La mayor parte de los que conocieron a Rufo ya también han fallecido. Esteliano. Bueno, el estadio Rufo Marín, la plaza Rufo Marín.
Hay un barrio que se llama Rufo Marín. ¿Verdad? Pero lo que a mí me asombra a veces, lo que pasa es que también son tantos nuestros héroes, tantísimos. Ahí les voy a contar cosas ahorita, que a veces se dificulta, ¿no?, conocer a todos. Pero es que hay hombres que son particularmente especiales y uno de ellos es Rufo Marín. Y ya vamos a contar algunas cosas de él, ¿verdad? Fíjate, debió haber nacido en el 49 o en el 50. Lo tiene que saber doña Hilda, ¿no? Ojalá que alguien nos informara eso. Que le escriban al chat en vivo. Porque yo lo busqué y no lo logré. ¿No? Le decían el chino porque tenía ojos achinados. Tipo recio, mediana estatura, fornido. Rufo Marín. Ahora quiero contarles cómo fue la cosa, pues. O sea, se decían el chino, te repito, y él más o menos ingresa al frente cuando tenía 16 o 17 años. Quizás antes. Cipote. ¿Verdad? Y él llega a Costa Rica por primera vez cuando Carlos Fonseca tiene que salir después de la caída, antes. Él llega, después de la caída de Julio Buitrago, un poco antes, que hay una recuperación que hay una acción que obliga a salir a Carlos a Costa Rica. Entonces, ahí en Costa Rica, Rufo Marín es parte del comando que asalta un banco en Nuruca, ahí en Costa Rica, a buscar reales y mantenerse, pues. Carlos estaba con María Aidé, ya había nacido Carlito, estaba por nacer Tania, los dos hijos de Carlos con María Aidé Terán, y vivían en Alajuela. Y entonces después de eso es que después de ese asalto en Uruca, es que Carlos Fonseca cae preso. Lo llegan a sacar en Alajuela. Otro día cuento eso, ¿verdad? Y entonces lo meten a una cárcel que era muy vieja, un cuartel ahí en Alajuela, casi nula vigilancia, ¿verdad? Pero Somoza, y eso lo cuenta Humberto Ortega, Somoza infiltra a guardia de Somoza, del somocista, en la cárcel para matar a Carlos. A uno que le decían Mamalola, cuenta Humberto en su libro, que era un auxiliar de la seguridad somocista, pues. Pero no solamente él, eran 2 o 3. Entonces, los compañeros que están fuera de la cárcel, entre ellos Humberto está de jefe del frente ahí en Costa Rica, ya ha caído Julio Buitrago. Entonces, desde Managua le pasan la información. Entonces Humberto toma la decisión de rescatar a Carlos de la cárcel, ¿verdad? Entonces para ese momento, eso lo cuenta Pomares. Pomares cuenta que él tenía la misión de ir de sacar meter unas armas a Costa Rica, ¿verdad? Daba con Polo Riva, y andaba con Cornavaca, Alberto, creo que se llamaba Cornavaca. Entonces, pero cuando iban a ir por la Virgen, bueno, hay cuenta Pomares eso, pues. Forcejeo con la guardia, tienen que huir. Cornavaca se había ido a buscar ayuda. Entonces Polo y él huyen, escapan por un pelito de la muerte y de la captura, porque se esconden en un potrero ahí, se ponen maleza encima, y ya como a 5 metros pasó la guardia, cuenta Pomares, y logran escapar. Después llegan a la casa de un campesino que era medio
le dieron 100 pesos para que le diera comida y que le diera información de cómo llegar a la frontera. Pero después el tipo le avisó a la guardia. Pues, pero bueno, la cosa es que lograron escapar Polo Rivas y Germán Pomares. Y entonces llegan hasta Liberia. Eso es lo que cuenta Pomares. Liberia, que es la ciudad más grande de Costa Rica en el norte, en Guanacaste, pues, después está Santa Cruz. Liberia queda más o menos a 80 kilómetros de la frontera de Peña Blanca, más o menos. Entonces la cosa es esta, pues. Hasta Liberia llega un colaborador del frente, cuyo nombre es, porque vive aún, que es costarricense, el arquitecto Sergio Ardón. Sergio Eric Ardón. Ya tenía una posición ahí rara últimamente, pero bueno, él llega. Incluso él con Chicón Rosales, que para ese entonces estaba en Costa Rica, que en paz descanse Chicón, él y Chicón son los que llegan a traer a la frontera a Carlos Fonseca a mediados del 69 a la frontera, llegan a la frontera, y Carlos Fonseca venía con Filemón Rivera. Y ahí es que venía desnutrido Carlos. Huesito. Eso es lo que cuenta el arquitecto Ardón. Bueno, pero lo que quiero contar es que entonces Pomares, eso fue en octubre del 69. Entonces Pomares tiene que enfriarse en Costa Rica. Logran después meter al comandante Víctor Tirado, al comandante Leopoldo Rivas, a Cuernavaca. Cuernavaca no me acuerdo quién es el otro. Los logran meter a Nicaragua. Pomares se encarga de eso y además meten armas. Y Pomares se regresa a Costa Rica. Entonces, Humberto Ortega, después que tiene la información de que la Guardia infiltró agentes de la seguridad en la cárcel de Alajuela para matar a Carlos Fonseca, toma la decisión, vamos a irla a sacar. Y se arma un comando, el comando Julio Buitrago, ¿verdad? Que lo integraban Germán Pomares, Fabián Rodríguez, que era un campesino, Rufo Marín, Julián Roque y Roger Vázquez, el borrego, que vivía en Costa Rica, economista. Ese era el comando, pues lo que pasa es que algunos cumplían unas tareas y otras tareas. También estaban en ese comando Sergio Eric Ardón, otro tico llamado Néstor Carvajal, que iban en otro vehículo como apoyo. Iban otros compañeros costarricenses. Entonces aquí después Rufo Marín va en este comando y hay distintas versiones. Yo tengo la versión de Humberto Ortega, la de Pomares y la del arquitecto Ardón. Ardón dice que todo ocurre porque Fabián se desespera. O sea, algo pasa. Pues, él era un hombre con experiencia en la lucha armada. Pero dice Ardón que algo pasó, pues que él empezó a disparar cuando allí había una sola arma en la cárcel, dice Ardón, que la tenía el jefe de la penitenciaría. Entonces se suponía que todo iba a ser de lo más tranquilo, porque iba a ser sorpresivo. Lograron engañar a los guardias, entran a la cárcel y Fabián dispara. Y entonces responde, el único que tenía un arma responde y hay un intercambio de disparos. El jefe de la cárcel sale gravemente herido y muere después. Y ahí es donde hieren a Humberto Ortega y a Rufo Marín. Humberto en uno de los brazos y el hombro, le paralizan el hombro y una bala muy cerca del corazón. Y a Rufo le meten 3 balazos. ¿Ya? Y entonces, incluso estaba Carlos Agüero ahí, en Costa Rica, y Carlos Agüero, cuenta Humberto Ortega, el que le da una buena camisa, una camisa amarilla para tener otra presentación. Salieron del Hotel Balmoral, cuenta Humberto Ortega. Y creo que es Plutarco el que iba en pijama o algo así, no me acuerdo cuál de todos ellos.
iba en pijama. Todo para engañar, pues. Entonces, fíjese, ¿qué fue lo que ocurrió? Quiero contar lo que dice Germán Pomares. Se comienza a preparar para el 23 de diciembre la salida de la prisión de Alajuela del compañero Carlos, jefe de nuestra organización. En el carro de adelante va el compañero Rufo Marín. Como chofer va Plutarco Hernández. También va Fabián Rodríguez y el compañero responsable Humberto Ortega. En el carro de atrás vamos el arquitecto Ardón, Gonzalo, Roger Vázquez y Julián Roque y yo. Cuando caminaban, ellos iban a entrar a pie y en el carro donde iba Humberto iban a entrar con todo el vehículo. La otra escuadra, la de Germán, iban a entrar a pie. Entonces cuando iban caminando ya está el tiroteo y Fabián está disparando y está más descontrolado. Tanto que cuenta Pomares que Fabián le apunta cuando entra Pomares. Y si no ha sido que el Pomares reacciona y ¿qué te pasa? Ah, espérate que no te reconocía. Lo mata. O sea, estaba nervioso el hombre. La cosa es que, bueno, se arma la balacera y él ve herido a Rufo. Rufo había ingresado en el carro con Humberto. Entonces él ve herido a Rufo, lo cargan, él y Julián Roque, lo cargan, o sea, en los hombros, pero llega un momento en que Rufo se desvanece y dice Pomares y voltea los ojos. Ellos creyeron que había muerto. Lo dejan y salen. Y huyen, logran huir. Así que el primer taxi que buscaron, le pusieron una pistola al taxista, el taxista se desmayó. Entonces no hallaban qué hacer. Se bajan del taxi y buscan otro. Y ese sí le pagaron y lo llevó y lo sacó pues de ahí. Se fueron a Atillo, después al Barrio México y ahí pasaron escondidos. Después ya Pomares tuvo que incorporarse al trabajo de Nicaragua y se vino pues. Entonces todos estos detalles son importantes por lo que ahí sale herido Rufo Marín. Y Rufo Marín después de encarcelado, bueno, y Humberto, él lo cuenta también. Es bueno contar lo que cuenta Humberto. Dice, ves que es Plutarco el que anda de pijama así. Entonces la cosa era que supuestamente Plutarco vestido de pijama y Pomares iban simulando que llevaban a un ladrón preso para que lo dejaran entrar y funciona. El preso, supuestamente el ladrón que habían agarrado era Rufo. A Rufo lo llevan ahí como en pijama el dueño de la casa y ve el otro que es como un empleado de Plutarco, que es Pomares, y van como así como presos, pues llevan a Rufo haciendo una simulación, así era la cosa, pues. Y logran entrar y cuando se topan con los disparos de Fabián. Lo que dice Humberto es que a Fabián se le escapó un tiro. Lo que dice Sergio Ardón es que no, que disparó al jefe de la penitenciaria a saber cuál es la verdad, pues. Entonces dice Humberto, yo recibo 2 balazos, uno calibre 38 cuando me encontraba en el interior del cuartel, atraviesa mi pecho y me roza el corazón. El otro, calibre 45, que disparan desde el torreón cuando ya he logrado alcanzar el automóvil y me dispongo a abordarlo. Ese balazo impacta en mi hombro derecho y me paraliza, catapultándome sobre el carro. Ya en ese momento ya ellos ya sacaron a Carlos de la celda. Carlos Fonseca me introduce en el vehículo y con Plutarco, que va manejando, partimos velozmente rumbo a San José. Plutarco acelera, y mientras Fonseca me mantiene sentado para que no me ahogue en sangre debido a las hemorragias que presento. Y cuando estoy a punto de morir, Carlos Fonseca me sacude los hombros gritando, no te vas a morir, no te vas a morir. Como van en una carretera puro hueco, entonces los huecos, a toda madre el carro, que iba a 100 kilómetros por hora. Entonces, aquel se reanima, más los gritos de Carlos Fonseca.
¿verdad? Y entonces le dice a Carlos, mira, déjenme aquí, busquen cómo salvarse ustedes. Y le dice, a un herido nunca se le abandona, le dice Carlos Fonseca. Y le dice a un Plutarco, metele el pie al carro y vámonos a un hospital. Y lo llevan a un hospital y ahí dejan a Humberto. ¿Verdad? Y luego ellos salen corriendo, corriendo pues en el carro. Y viene la persecución hasta que ahí por Pava, en Tibás, como 1 hora tardó la persecución y ahí los agarran. Después los ticos se van a la casa donde vivía Carlos Fonseca y ahí detienen a María Aide Terán, la esposa de Carlos. Y después entonces al Rufo Marín los ticos se lo llevan al hospital y después a los dos, a Humberto y a Rufo y a Plutarco, que también lo agarraron, y a Carlos, los trasladan a la penitenciaría, que era la peor cárcel de Costa Rica. Condiciones absolutamente insalubres, y deliberadamente los ticos, que están furiosos por la muerte del custodio, por ahí tengo el nombre, están furiosos por la muerte del custodio, entonces en venganza no le dan atención médica ni a Rufo ni a Humberto una vez que salen del hospital, y ellos necesitaban una atención médica continua y además alimentación y condiciones salubres, pero lo menos que había ahí era puarrate, hediondo, tipo El Hormiguero, los que se acuerdan de eso, la cárcel del Hormiguero que tenía Somoza antes del terremoto, que queda ahí por donde es la Gaceta ahora, por ahí, más o menos ahí por ahí queda El Hormiguero. Y entonces condiciones espantosas, insalubres absolutamente, pero además no le dan ni medicamento ni nada, a ninguno de los dos, y aquella cárcel que era húmeda. Entonces Humberto, como resultado, pierde toda la movilidad de su brazo, con todas las operaciones que se le hicieron después, nunca la recuperó. Y Rufo queda con una lesión de por vida en los oídos. En los oídos, que, bueno, no me quiero adelantar, después les cuento. ¿Verdad? Entonces, así fue, pues. Así fue la cosa. Entonces, ¿cómo sale libre Rufo? Junto con Humberto, Carlos Fonseca y Plutarco. Porque ya había salido, los ticos ya los había sacado. Primero los sacaron de la penitenciaría, los mandaron a otra cárcel y después los sacan. Antes que los libere el Frente Sandinista a los compañeros. Entonces, se organiza, el Frente organiza otro comando para liberar. Quien está a cargo de esto es Carlos Agüero. Y Carlos Agüero es el que se encarga de la planificación. Entonces va con Alberto Cornavaca, que había ingresado con Germán Pomares, que había ingresado después de Pomares a Costa Rica, que era con el que venía, Cornavaca, Germán y el Polo Rivas. Después Polo ingresa al país y poco después cae preso, y pasó preso como 6 años el comandante Leopoldo Rivas. Pero bueno, entonces Carlos Agüero se encarga de organizar el comando, ¿verdad? En ese comando iban Carlos Agüero como segundo, iba Alberto Cornavaca, pero también iban costarricenses. Estos son nombres que se han olvidado y que es incorrecto. Ahí va Ligia Trejos, ¿verdad? Que era una mujer muy culta, muy preparada. Además, le gustaba mucho la historia. Tenía una inclinación académica hacia la historia. Y también iba una compañera chilena, Ana María Fuentealba, cuyo seudónimo era Rosita. El seudónimo de Ligia era Marcela. Después esta compañera se casó con José Valdivia, la chilena. Y habían 4 costarricenses, 2 que eran de Limón y 2 que eran de la meseta central. ¿No? Entonces, ¿cómo los liberan? Secuestrando un avión del AXA el 21 de octubre de 1970. Y logran la liberación de los compañeros. Entonces, el gobierno de Figueres, que
medio acorralados, los manda a México. Y el avión con Carlos Agüero y los demás compañeros a La Habana. En México llega Rufo Marín, llega Humberto Ortega, llega Carlos Fonseca, llega Plutarco Hernández. Ahí se reunieron con el profesor Alberto Torres, con la Conchita Palacio. Ahí creo que había llegado ya Henry Ruiz. Se reúnen, Oscar Turzo estaba ahí también. Entonces ahí hay una reunión de análisis político y demás. Después de ahí, de México, salen a La Habana. En La Habana es donde Carlos Fonseca emite la famosa proclama al pueblo nicaragüense, donde informa de su liberación, del éxito y denuncia muchas otras cosas más. Advierte que venía una traición, que era la del pacto de Agüero y Somoza, que se estaba consumando ese pacto. Se había firmado en el 70 el pacto Cupiacumi. Pero bueno, entonces Rufo Marín llega a Cuba. ¿Ah? Carlos Fonseca. Bueno, entonces en Cuba a Rufo lo operan 3 veces. Dicen que fueron operaciones prolongadísimas. Lo operan los cubanos, los médicos cubanos. Incluso no estoy seguro de esto, pero creo que le pusieron unas prótesis para intentar salvarle los oídos. Pero le dicen, usted no puede estar en humedad, usted tiene que estar en tales condiciones. Le dan una serie de recomendaciones que para un guerrillero eso era imposible, pero bueno, eran las recomendaciones médicas que le dan a Rufo. Entonces Carlos Fonseca escoge a Carlos Agüero, que era la otra adoración de Carlos Fonseca. Carlos Fonseca tuvo especial dedicación para Rufo Marín y para Carlos Agüero. Especial. Y se lo lleva, consigue un contrato con el gobierno de Kim Il-sung en la República Popular Democrática de Corea, y se van a un entrenamiento a Corea, los 3. Rufo, Carlos Agüero y Carlos Fonseca en el 71. Regresan a Cuba y en el 72 Rufo ingresa a una academia militar ahí en Cuba, que le llamaban el Granma, en Pinar del Río. Oigan, ¿quiénes estaban en esa escuela? O sea, solo gente gruesa. Estaba el Puma, Roberto Calderón, que en paz descanse. Edgar Munguía, otro al que Carlos Fonseca también lo quería muchísimo y al que le dedicó largas horas de discusión, de formación. El Zorro, Francisco Rivera. David Blanco, saludo al comandante guerrillero David Blanco. Juan de Dios Muñoz. Mauricio Duarte. Carlos Manuel Morales, un traidor. Otro traidor. Ya no voy a mencionar los nombres de los traidores, hay otro ahí. Amílcar Lorente, hermano de Enrique. Dionisio Pérez, que así le decían, Dionisio Pérez a Amílcar Lorente. Camilo Ortega Saavedra, chavalito. Verá que un día de estos cumpleaños, Camilo. Camilo, ¿verdad? Cuyo seudónimo era el de Camilo, Ramiro Prieto. Rufo Marín, Augusto Castro. Algunos dicen que se llama Augusto Castro, otros dicen que se llamaba Bismar Suárez Espinosa, pero Suárez Espinosa son los apellidos de Jacinto, pero bueno. A uno que le decían Peter. A Venancio Alonso, que en paz descanse, murió hace como 4 o 5 años. A un chavalo que le decían, lo único que le saben es el nombre, el apellido Molina, eso lo cuenta el Zorro. A otro que le decían Alejandro. Y a uno que lo conocían como Fernando Fernández. Y dice el Zorro que traicionó y quería desertar, y así estaba en contactarse con los gringos y lo echaron preso ahí mismo en Cuba. ¿Ah? Fíjense cómo era la confianza de Carlos Fonseca en Rufo Marín. Él toma la decisión de escribir una parte ideológica, una parte política. Y entonces organiza varios equipos. Él estaba convencido de que había que escribir sobre Sandino y transmitir a los militantes el ideario de Sandino.
Él ya había hecho parte de la cronología, era un profundo estudioso de Sandino. Entonces escoge a Ángela Morales Avilés, que en paz descanse, caída en el 78, y a Rufo Marín. Fíjate bien. La clase de confianza. Eso ellos tres escriben Viva Sandino. El libro donde está el diario de Sandino y la cronología de Sandino. Solo escriben Rufo Marín, Ángela Morales Avilés y Carlos Fonseca. Y ahí salió otro libro, varios libros salieron de ahí con nombre y apellido, pero que realmente son de equipo. Porque después Carlos, como Ángela Morales era socióloga, Carlos le pide a la Angelita que también ayude a los otros equipos. Y de hecho es ella la que hace toda la tarea de investigación y después, pero bueno, eso harina otro costal. Pero lo que quiero subrayar es la importancia de Rufo Marín. ¿Ya? Fíjate bien, entrenado en Corea Democrática, entrenado en Cuba, herido, convaleciente, pero además tenía otra característica física, que era difícil poder ser guerrillero. Él era pie plano. Y ustedes saben que los pies planos les cuesta caminar, se cansan muy rápido, no tienen el arco del pie. Entonces los cubanos le habían hecho unas plantillas especiales. Vos sabés que el pie plano lo podés curar cuando niño. Pues una madre, un padre se fija que su niño tiene pie plano, entonces va al médico, a un ortopeda en cualquier hospital de Nicaragua, lo hacen, y entonces le ponen unas plantillas y le forman el arco, y entonces el chaval lo queda con el pie normal. Pero él, en la pobreza de aquellos tiempos, ¿qué? Él queda con pies planos. Entonces los cubanos le hacen unas plantillas especiales porque sabían que venía para Nicaragua. Él se viene a Nicaragua en el 75. Primero va para Estelí. En Estelí empieza la represión después de... Espérame. Antes de eso. En el 74 llega al comando Juan José Quesada. Después de la liberación de todos nuestros prisioneros, Daniel, José Benito, Lenín, Manuel Rivas Vallecido, ya ni me acuerdo cuántos otros compañeros, los Núñez, Daniel, Alfonso, todos los Núñez. Entonces llegan allí, hay una reunión importante entre los comandos, los presos, los que estaban en Cuba, que eran bastantes ya, y ahí se toman decisiones relevantes. Una de ellas es meter a Nicaragua a la mayor cantidad posible de los que ya estaban preparados. Uno de ellos es precisamente Rufo Marín, que en el 75 viene y lo mandan a Estelí. En Estelí estaba la represión salvaje, pues él lo mandan a Estelí. Más bien, la idea era que él se hiciera cargo de una Segovia, ¿verdad? Pero como estaba la represión furiosa, se traslada a Estelí y después va a parar a León. Después viene a parar a Managua. En esa época es cuando quiebran la escuela del Copetudo, allá en Macuelizo, en esa época. Bueno, el caso es que va a parar a León, a una casa de Subtiaba. Dice Roberto Calderón, el Puma contaba que cuando Rufo apareció andaba de chinela, con esas camisolas, pues, sin manga, todo desaliñado. Porque ¿cómo te dijera yo? Su cobertura era de chavalo vago, ¿verdad? Para que la guardia no lo detuviera. Entonces chinela, con el perro todo así, un charraludo. Y así pasaba todos los retenes. Así llegó a Sustiaba. Dice también que ahí en Ocotal había un colaborador que ha sido oyente de una radionovela muy famosa. Los que tienen mis años saben a qué me voy a referir. Calimán, con Solín, ¿no? Entonces, Calimán, el hombre, que era el héroe, pues me acuerdo en esa época, todo el mundo, como la televisión era de consumo reducido, minoritario, lo que era masivo era la radio.
y Calimán se transmitía a la hora estelar, Arandú y Calimán, Arandú con su Taolamba y Calimán con Solín, que se hizo, esa radionovela se hizo en toda América Latina. En México es muy conocido. La cosa es que este campesino, colaborador del frente, oía a Calimán, y entonces él le encajó Calimán al Rufo porque él era un hombre comprometido con los pobres. Y Calimán también lo era, por eso le encajaron Calimán. ¿Ya? Entonces, a finales de diciembre, en aquella represión que había, reconcentran a varios cuadros en una casa de seguridad aquí por el hospital, que hoy es el hospital de la policía, el hospital Carlos Roberto Güembe, que en aquel tiempo era un hospital privado, el hospital Ocon. Yo lo conocía muy bien porque en esa zona vivía. Entonces ahí reconcentran, ahí estaban varios compañeros, pues. Estaba Roberto Calderón, estaba William Ramírez, estaba Edwin Cordero, estaba la Raquel Valladares. Raquel Valladares, la que después se casa con Edwin Cordero, aunque paz descanse. Raquel fue muy importante, muy importante. Fíjate bien, mira cómo una persona puede ser importante de cualquier tarea que te ponga. Y Raquel era odontóloga, guerrillera, claro que está. O sea, también disparando, era el asunto de que andaba de paseo. Pero sus conocimientos de odontología fueron fundamentales para curar a un montón de guerrilleros que estaban enfermos, que con lepremontaña, que con desnutrición, que lo que fuera, con dolores en los huesos, con lo que fuera. Entonces, Raquel, y además de que era odontóloga, llevaba medicina, pero además tenía esos conocimientos. Entonces, curó un montón de gente. Fue sumamente importante Raquel Valladares en el campamento de la guerrilla que quedaba en la zona de Sinica, en Guaslala, zona de Ciuna, ¿no? En Illás, por ahí. Entonces, ahí iba también, y iba el chino, pues. El campamento está en unas condiciones, más o menos era un claro en un bosque. Campamento central de la columna Pablo Úbeda. Nunca lo habían atacado. Ahí estaba Rufo Marín. ¿Verdad? Rufo llevaba consigo unas pastillas de redoxón. Supuestamente le iban a ayudar para mejorar, para mantener bajo control la enfermedad de los oídos. Pero él decide no tomarla porque dice que eso le iban a causar más hambre. Y ahí se padecía hambre. Sobre todo porque la guardia, después del asalto a la casa de Chema Castillo, desató una represión inmisericordia en toda esa zona. Ahí no era asunto de echar preso, ahí era llegar a asesinar a las familias campesinas, familias enteras, quemar los ranchos, quemar las cosechas, después se adueñaban de eso, y a los que sobrevivían los llevaban a vivir a la fuerza a la orilla de los cuarteles o a los campos de concentración que había organizado la guardia en Río Blanco y en Guaslala. Entonces habían quebrado todita la red de colaboradores. Entonces los guerrilleros estaban hambrientos, sin medicina, sin avituallamiento, sin municiones, una cosa muy difícil. Eso es lo que vivían. Y ahí estaban todos estos compañeros guerrilleros, ¿verdad? Dice, hay un testimonio, alguien que no quiero decir su nombre. Ya de por sí el hambre que padecíamos en la guerrilla era un hambre milenaria, un hambre insaciable, un hambre escrita con H mayúscula. Rufo, con sus manos únicamente y un pequeño cuchillo o con un desarmador, reparaba las armas de la guerrilla. El 8 de diciembre de 1976 ya ha caído Carlos Fonseca, un mes después. Ese día estaba la costumbre de tirar los cohetes, la bomba y todo eso. Como todo día de la Purísima, 7 y 8, ¿no? Entonces, él estaba probando un AR-18 en un túnel que habían hecho los propios guerrilleros. Uno de ellos lo había hecho, uno de los que había contribuido a hacerlo era Rufo, ¿verdad? Y entonces ahí probaban.
Ellos no saben que como a 300 metros está la guardia que ha armado un campamento. Ellos no lo saben. Entonces ellos disparan. Rufo, pues, probando el AR. A 300 metros del campamento de la guardia. Y ellos disparan porque en ese momento estaba la tirazón. Pues los campesinos en algún lado se oía pues los cohetes. Entonces, el jefe de la guardia cree que son cohetes. Pero el vaquiano le dice que no, que esos son disparos y además hay un humo. Entonces se fogata y esos son los guerrilleros, le dice. El guardia no le creyó hasta que amaneció el 9. Y ahí sí. Se van buscando el campamento. ¿No? Y era un teniente de la guardia. Pero además, como era, aunque era una zona montañosa, era un gran claro de montaña y no habían casa. Entonces él no creía que ahí estuvieran. Pues. ¿No? Entonces, los muchachos, los guerrilleros, habían varios campesinos que eran parte de esa columna y gente muy mayor que venían de la época de Sandino, que en ese momento les tocaba la posta al amanecer del 9 de diciembre, eran 2 o 3, gente muy mayor, ¿verdad? Entonces salen normal, ellos no saben que la guardia está a 300 metros. O sea, se dio 303 cuadras. Claro, en la selva, ¿verdad? No en una ciudad. Y entonces la idea era ir a buscar qué comer también. Vamos a cazar un mono. Pues, están muertos de hambre. Pero entonces, ya están todos listos a salir. Pero el chino, o sea, el Rufo Marín, quería llevarse un perol. Porque se encontraban, cazaban un mono para cocinarlo. Entonces él quería llevarse el perol y se atrasa en eso. Entonces salen los guerrilleros y ellos están seguros que atrás viene Rufo y que los va a alcanzar. Nunca más supieron de Rufo Marín. Ellos están seguros que los iba a alcanzar. Como no los alcanza, cuando se cuentan entre ellos, no los alcanza. Se dan cuenta que no está Rufo, pero suponen que se perdió. ¿Cómo se enteran los guerrilleros que Rufo cayó? Porque un colaborador de la guerrilla oye la plática de un juez de Mesta que fue el que le dijo al teniente de la guardia, mire, ese es un campamento, esos son guerrilleros. Ese juez de Mesta, que era el vaquiano de los guardias, lo contó en un lugar donde él estaba, este colaborador. Y el colaborador oye que habían matado a Rufo Marín. Y él se los cuenta a los guerrilleros, pero eso es semanas o meses después. Nunca se encontró su cadáver, nunca. Nunca se supo dónde quedó Rufo Marín. Lo único que se supo fue del fusil del AR, que se lo incauta la guardia, y meses después los guerrilleros se lo quitan a un guardia. Y ahí confirman, Rufo cayó. Pero nunca se supo dónde quedó el cuerpo de Rufo Marín. Ahí iba, en esa columna iba William Ramírez, Crescencio Rosales, Martiniano Aguilar. Entonces, eso fue, así murió Rufo Marín. Iba también David Blanco, Emir Cabeza, Edwin Cordero, la Raquel Valladares. Oigan este relato, esta parte final, ya nos tenemos que ir. Esto me interesa contárselo porque les decía lo del hambre. Oigan esto. Dice que Roberto Calderón acaba de regresar de la cercanía. Al escuchar los tiros, regresó rápidamente con un campesino cuyo seudónimo era Sebastián. Un campesino cuyo seudónimo era Sebastián. Era el papá de los Urbina. Víctor Manuel Urbina Guillén y Vidal Urbina Guillén, que eran del Zabalete.
Este compañero, Sebastián, fíjate bien. Rufo muere el 9 de diciembre. 2 meses después, muere este compañero Sebastián. ¿Y saben de qué murió? De hambre. Tenía otras enfermedades, pero principalmente de hambre. Aferrado a un tabanco de guineos maduros. Así murió. Y ni el nombre completo tenemos. Hubo varios combates, etcétera, pues. Pero así murió Rufo Marín. Y dice, era un chavalo muy dotado físicamente, con una gran moral y un espíritu de combate excepcional. Cuando matan a Aurelio Carrasco, Aurelio, que es de la gente de Germán Pomares del Viejo, sobreviviente de Pancasán y de Bucay, era el más experimentado guerrillero que había en la Pauluda y cayó, creo que el 9 de febrero, si mal no recuerdo, del 77. Poco después cae Carlos Agüero, en abril. ¿Verdad? Y esa vez que matan a Aurelio, Edwin Cordero se salva porque la bala que le pega en el pecho, él llevaba un vademecum, que era de Raquel. El vademecum es un libro así de grueso, donde te describe para qué cada una de las medicinas, para qué sirven, así de grueso. Ahora son varios tomos, pero en aquel tiempo era uno solo así. Eso le salvó, ahí se incrustó la bala y se salva Edwin Cordero. El fusil de Aurelio Carrasco lo toma Ana Julia Guido, la comandante Ana Julia Guido, fiscal general de la República. ¿Verdad? Y otra cosa que cuentan aquí. El chino sabía que luchaba por una causa noble, una causa justa, por una causa de la cual valía la pena arriesgar la vida. Arriesgó la vida en varias ocasiones y entregó su vida definitivamente por esa causa. 1 mes y 1 día después de Carlos Fonseca. Lo que es verdad. Murió Carlos el 8 de noviembre del 76. Muere Rufo Marín el 9 de diciembre del 76. Un hombre muy querido por Carlos. Después muere Carlos Agüero el 2 de abril del 77. No, el 4 de abril del 77. Y en el mismo 77, en septiembre, mueren otros 2 de los más queridos por Carlos, Edgar Munguía y Filemón Rivera. En menos de 1 año. Era, digamos, el círculo de mayor confianza que podíamos decir, o de mayor dedicación que tuvo Carlos, de compañeros del frente. Rufo Marín, Carlos Agüero, Edgar Munguía, la Gata Munguía y Filemón Rivera. Especial era Carlos con ellos. Rufo Marín era un hombre de sangre fría. En la historia del frente hubo otros hombres con temple de acero en el corazón, en las piernas y en el puño. Germán Pomares, Juan José Quesada, Oscar Turcio, Fabián Rodríguez y Rufo Marín, Carlos Agüero, Filemón Rivera, El Zorro. Rufo Marín, uno de nuestros grandes héroes, ejemplares. Un enorme cuadro, una valentía extraordinaria. Pies planos, sordo, porque quedó sordo al final. Pies planos, sordo, pero jamás dijo que no. Y jamás le tuvo miedo a la guardia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera
del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.